relación a un mensaje en esta maravillosa mañana y lo he titulado de la siguiente manera: Dios va a cumplir su propósito en ti y en mí. ¿Cuánto lo creen? Amén, amén. Vamos a ver cuáles son las consecuencias de un hombre o de una mujer cuando es llamado o llamada de parte de Dios. Amén. Vamos a aprender en esta maravillosa hora con relación a todo eso. Y vamos a aprender de todo lo que vamos a hablar. Vamos a tomar como apoyo la biografía de José. Lo vamos a leer en el libro de Génesis, capítulo 37, verso 3 al 6. Y dice de la siguiente manera. Mire a ver si los cuadros están bien, hermano. Gloria a Dios. Dice así: amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Viendo su hermano que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecieron y no podían hablarle pacíficamente. Soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle aún más todavía. Y le dijo: oíd ahora a este, que sueña sueños de liderazgo. Miren, aquí vemos algo poderoso que nos enseña la palabra de Dios. En primer lugar, usted y yo estamos desde la fundación del mundo predestinados con un propósito eterno. Ya Dios sabe cuál es el propósito para usted y para mí. Amén. El Señor dice: he aquí que yo tengo pensamientos de bien para vosotros y no pensamientos de mal. ¿Qué quiero decir con esto como profeta en esta hora? Que hay muchos hermanos que estuvieron en el Evangelio, pero cuando se dieron cuenta que fueron rechazados, fueron excluidos, no fueron tomados en cuenta, ¿qué pasó? Volvieron ¿qué? Atrás al mundo. ¿Por qué? Porque ellos no saben que una de las características que tenemos los ungidos, que tenemos los llamados de parte de Dios, es el rechazo. Y donde lo podemos observar y mirar a través de la luz de la palabra, a través de la luz de las escrituras. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús vino al mundo, ¿qué pasó? Todos sabemos que lo primero, dice la palabra de Dios, que hizo el enemigo fue montar un plan para matar al niño Jesús. ¿Por qué lo quería matar? Porque él sabía de que había propósito dentro de él para la humanidad. Quiero decirte que tú tienes un propósito de Dios desde la eternidad y hasta la eternidad aquí en la tierra. Tú no estás en la tierra por un accidente. Tú no estás en la tierra porque Dios dijo: te voy a tirar a la tierra. No, cada uno de nosotros estamos en la tierra para aprender, para madurar, para aprender muchas cosas y poder ser bendición para muchas personas. Amén. Dice la palabra de Dios que Jesús, cuando comenzó a crecer, dice que la gente lo observaba y crecía en gracia y en sabiduría con las personas. ¿Qué le quiero decir con esto? Que cuando el diablo sabe, escuche, mucha gente de pronto usted ha hablado mal, lo ha tratado mal, usted siente como que no se siente valorada o valorado, pero ¿qué pasa? Porque usted no puede sentir de usted mismo autoconmiseración, que pobrecito de mí, que pobre. No, usted tiene que aprender que todo lo que le pasa le ayuda a bien. ¿Para qué eso lo rechazo? Para que usted mismo comprenda que usted no necesita aprobación de nadie. Usted debe saber que usted es usted y lo demás es escoba. ¿Me están siguiendo? Amén, amén. Entonces, cuando usted entiende que usted es usted y que usted tiene un propósito, usted tiene un llamado, usted va a seguir adelante con Dios. Usted no le importa quién dijo, si se levantó Satanás, quien se quiera levantar, dice la palabra de Dios. Y continuamos también, ahora entramos a la vida de José. Vemos que cuando Jesús entró, aleluya, gloria a Dios, entró aquí a la sinagoga, lo primero que leyó fue el libro de Isaías, capítulo 61. Y dice así, que yo siempre he dicho como predicador y como apóstol, que ese libro es el portafolio, como una empresa, hermano. Cuando una empresa le ofrece a usted
varios servicios. El Evangelio te ofrece salvación, te ofrece servicios de bendición. Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. El portafolio del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Jehová para llevar buenas nuevas a los abatidos, a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a aquella persona que está cautiva, aquel que está en óleo de tristeza, dale óleo de gozo. ¿Por qué? Porque ese es el portafolio de Dios. El que está enfermo, darle sanidad. Ese es el portafolio de Dios. Pero mucha gente no entiende. ¿Por qué? Porque le han dado la espalda a Dios, están peleados con Dios, no quieren saber del portafolio de bendición que Dios tiene para la humanidad. Entonces nos damos cuenta ya, para que usted comience a captar, de que José tenía propósito dentro de él. El propósito no estaba en la túnica, el propósito estaba ¿dónde? Dentro de quién, de José. Por eso José, su padre lo amaba y le tenía una túnica de color. Según el contexto histórico y cultural, una persona o el padre que le ponía túnicas de colores a su hijo, se dice que era símbolo de autoridad, símbolo de mando, era símbolo de un buen administrador. De hecho, él le decía, ve donde tus hermanos, llévale la comida, observa cómo están las ovejas. Iba prácticamente, como dicen por ahí actualmente, hermano, de capataz, a darse cuenta, a administrar. Sin embargo, esta cultura judía era una cultura de administración, porque no simplemente es tener riquezas y dejarlas que se pierdan, sino saberlas administrar y saberlas mantener de generación en generación. Amén, amén. Las riquezas se pueden conseguir con sabiduría, pero si no la mantienes con el poder de Dios y la sabiduría del cielo, las puedes perder. Claro, se acaban. La idea es que tú permanezcas en la riqueza, que permanezcas en lo que Dios te dio y mantenerlo consagrado para Dios. Amén. Entonces nos damos cuenta que cuando el hermano llegó donde estaban sus hermanos, todos habían hecho un plan para matarlo, habían hecho un plan para destruirlo. Dice, matémosle, quitémosle la túnica y ¿qué hagamos? Pero apareció un Rubén. Debe decirle que usted ha estado en momentos difíciles, de peligro, pero siempre aparece un Rubén, amén, para ayudarle, para bendecirle. En esta hora yo puedo sentir que hay mucha gente desesperada. Voy a hablar un poquito de mucha gente que está, aleluya, en UCI. Veo una mujer que está en UCI, mucha gente está pidiendo oración por esta hermana en UCI. Padre, yo envío palabra de sanidad ahora mismo como profeta, Padre. Yo implanto vida, Dios mío, sobre esa vida. Que el poder del Espíritu Santo, Padre, de resurrección, la levante en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Padre, gracias, Dios. Te adoramos, Señor. Entonces nos damos cuenta de que este hombre llamado José, siendo un joven de más o menos 17 años, lo vendieron. En esa cultura, según el contexto cultural, vender a un esclavo era algo común, hermano, como vender un pavo, una gallina. Y para la gente no se asombraba. ¿Cuánto vale ese esclavo? No, debe 20 monedas de plata. Y se las daban y se llevaban el esclavo. Era algo legal en ese tiempo. Pero usted sabe que cuando este hombre llegó allá a Egipto, siendo Egipto, según la reseña histórica y cultural, una metrópolis grande, poderosa, diga usted, puede ser un Estados Unidos en ese tiempo, hermano, donde se movían las grandes riquezas, madera de sándalo, colonias, grandes comercios, ahí había buen comercio, había mucho dinero. Dice que lo enviaron a ese lugar. Egipto era una ciudad autosostenible. No es simplemente tener un pueblo por tenerle y hacer calles pavimentadas. Hay que aprender los políticos a hacer los pueblos autosostenibles. Estamos pendientes que nos manden, que nos regalen, que nos den, pero no hacemos porque el pueblo sea sostenible. ¿Me están siguiendo? Entonces por eso mucha gente migra de su pueblo a las ciudades que son sostenibles. Pueden haber pueblos sostenibles. Pueden haber pueblos sostenibles. Yo lo creo. Este es uno.
Aquí tenemos muchas cosas para crear y hacer riqueza y atraer, ya me entiende, personas que inviertan en este lugar. Entonces, mire cómo dice, de la siguiente manera: y lo vendieron, hermanos, por 30 monedas de plata. Cogieron la tónica para prácticamente este hombre se lo llevaron en calzoncillos, amarrado con cadenas y grillos. Este hombre, José, me imagino que él no estaba totalmente bloqueado en el camino porque sus hermanos lo vendieron. Pero, Comanche, lo que él no sabía era que Dios estaba usando todo eso para bien, porque es un propósito. Si a ti no te pasa lo que te está pasando, o por lo que pasaste, o por lo que has pasado, no puede Dios colocarte donde Dios te va a colocar, porque no vas a servir. Dios no está buscando cristianos de chocolate, ni cristianos de hielo, que con el sol tú te derrites, con cualquier dificultad tú te derrites. Y ahí podemos mirar que los familiares, aunque lo vendieron, Comanche, no gustaban de él, pero la Biblia dice que aunque tu padre y tu madre te dejaran en tu familia, yo con todo te recogeré, dice el Señor. Amén. Yo con todo te ayudaré, gloria a Dios. Por eso la palabra de Dios dice que lo vendieron por 20 monedas. Y dice la palabra de Dios que este hombre fue comprado por Puntifar, un administrador. Amén. Pero necesitaba poner un administrador en su casa. Y dice que todo lo que ponía en las manos de José, que pasaba, prosperaba. Si lo ponía a criar chivos, hermano, dice que los chivos se multiplicaban. Si lo ponía a criar ovejas, las ovejas se multiplicaban. Porque es la gracia de Dios, el poder de Dios que está sobre ti. Cuando usted ponga un negocio, crea que se va a multiplicar, porque usted tiene que ser buen administrador de los recursos que Dios a usted le da. Pero usted conoce la historia, que la mujer lo persiguió y este hombre se fue, y esta mujer quedó con la ropa de José en sus manos y demoró en la cárcel más o menos 17 años. Escuche bien, esto está fuerte. Demoró 17 años en la cárcel, pero él no se desesperó ni dijo nada, porque él tenía la confianza, Comanche, en un sueño que Dios le dio. Él vio que las estrellas se inclinaban. Él vio que los manojos se inclinaban. Él estaba esperando esa bendición, pero él no dejaba de crecer. Él no dejaba, me imagino, de aprender. No dejaba de adorar. No dejaba de darle gracias a Dios, porque Dios lo había colocado ahí. Amén. Donde usted esté, usted es una bendición. Amén, donde amén. Usted, Dios lo lleve, y donde usted esté es una bendición. ¿Cuánto lo creen? Amén. La palabra de Dios dice que ahí en ese mismo momento, instante, hubo un problema, que cogieron preso, Comanche, a un copero y a un panadero. Y estos hombres tuvieron sueños distintos, dice la palabra de Dios. Y dice que José le dijo, bueno, ¿cuáles fueron los sueños? Mira esto, aquello. Y José le dijo los sueños exactamente como ocurrió. ¿Y qué pasó? Que José le dijo al copero, en 3 días te van a restablecer tu servicio, tú vas a volver a trabajar con el rey. Pero lo que me impacta de todo esto es que el copero, escuchen, no tenía unción, el copero no tenía plataforma, el copero, escuchen, no tenía la gracia de Dios, pero el copero tenía relaciones. Diga conmigo, relaciones. Y las relaciones son buenas. Y yo le quiero decir, como todo el tiempo que yo he vivido, hermano, yo soy muy selectivo en las relaciones, hermano. Mis relaciones deben ser serias. Ministros y ministros serios y serias, comprometidos con la palabra de Dios. Aleluya, amén. En el evangelio no se aceptan perratas, ni que hablar del pastor, ni hablar de la pastora, ni hablar, no. Aquí el evangelio es serio. Amén. 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 Las cosas de Dios son serias. Amén. Dice que el copero tenía relación. ¿Y cuál es la relación que tenía el copero? Con el rey. ¿Y qué tenía el rey? Poder político, militar y en todas las áreas. Y económico. Dice que el Dios le puso el sueño ahora aquí en el rey. Y el rey se turbó y dijo, pero ¿qué soñé esto? ¿Qué será este sueño? Veo 7 vacas flacas y 7 vacas gordas. Voy a llamar a los brujos, hechiceros, que me digan. Y llamó a toda esa gente y le dijo, bueno, ¿ustedes qué dicen?
No, yo no sé, yo no entiendo ese sueño, usted tampoco. Vamos a mandar a decapitar a esta gente que no quieren adivinarme el sueño. Porque los sueños para el egipcio, según el contexto histórico y cultural, eran muy creíbles. Lo tenían en credibilidad los sueños. Y él estaba turbado y asustado y no podía entender lo que estaba pasando con esos sueños. Gloria al Señor. Y dice la palabra de Dios que el copero, la relación, mire, que tenía con el rey, ya le había dicho: José, no te olvides de mí. Cualquier cosa me hablas con la relación que tú tienes para yo salir de este lugar, porque yo soy hijo de Dios. Yo no quiero podrirme en esta cárcel. Voy a parafrasear el texto. Y el copero le dijo: no te preocupes, esperaremos el momento, la hora, para yo hablar bien de ti, porque me siento agradecido por el sueño, por lo que tú me dijiste. Un momento de tu gracia, José, estuvo sobre mi vida y sobre mi familia. Te doy gracias, no te preocupes. Y de pronto el copero llegó y dijo: Señor, disculpe, señor rey. Llegó el copero, la relación, le dijo: Señor, ¿me permite hablarle algo? Diga. Dijo: Señor, usted allá tiene un hombre llamado José, es hebreo. Ese hombre, yo y el panadero tuvimos dos sueños y él lo interpretó, y conforme interpretó el sueño nos salió. El panadero fue colgado en un árbol y yo fui restituido en mi trabajo. Yo os ruego, oh rey, que traiga a ese hombre. Yo tengo la fe, seguridad, confianza de que la gracia, el poder, la sabiduría está sobre ese hombre. Aleluya, para decirle el sueño tengo. Y dice el rey: vayan a ese hombre, sáquenlo de la cárcel y tráiganlo delante de mí. Gloria a Dios. Dice que lo sacaron apresuradamente. Viene tu momento de apresuramiento para el ministerio. Viene tu tiempo para el apresuramiento de tu plataforma. Porque es el tiempo de los que han sufrido, de los que han sido rechazados. Pero este hombre se mantuvo fiel a Dios. José se mantuvo como viendo al invisible, no importando que le hayan vendido, no importando que le hayan levantado calumnia. Él creía que Dios estaba sobre todas las cosas. Y la palabra de Dios dice que lo sacaron apresuradamente, lo afectaron, le pusieron ¿qué? Ropa de lino fino. Ahora, si usted se da cuenta que cada temporada, hermanos, tiene su vestuario. Él tuvo un vestuario ¿de qué? De autoridad, pero se lo rompieron sus hermanos. La túnica de colores. Después tuvo un vestuario, escuche bien, de esclavo, pero no era el ciclo que se iba a quedar de esclavo. Después tuvo otro vestuario de administrador de Potifar, y tampoco era su vestuario, no era su temporada. Dice la palabra de Dios que después tuvo otro vestuario, Comanche. ¿Cuál fue el vestuario? De preso, pero tampoco era el vestuario de él. ¿Y cuál es la finalidad del vestuario del pueblo de Dios? Dice que tendremos ropas resplandecientes de lino fino y resplandeciente para la gloria de Dios. Aleluya. Él y yo no nos vamos a quedar con este vestido. Cuando lo sacaron, escuchen,